Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. En ese instante, Haruki dirigió su mirada hacia Babara y los otros dos miembros de la sociedad de asesinos que estaban junto al general y preguntó: ¿así que ustedes también estuvieron involucradas en el incidente de Fukamura? Todos actuamos por la justicia, respondió Babara con firmeza. Jajaja. Ese es el chiste más gracioso que he oído en todo el año. ¿Una asesina afirmando que sus acciones fueron por la justicia? ¿Qué hay de ustedes dos? ¿Piensan lo mismo? Haruki soltó una carcajada, luego miró hacia Chelsea y Taeko, que estaban de pie en silencio cerca, sumidas en sus pensamientos. Sí, fuimos nosotras quienes avisamos al ejército ese día. Pero no esperábamos que masacraran a los aldeanos. Yo no sabía nada de eso. Chelsea y Taeko respondieron una tras otra. Chelsea había servido una vez como sirvienta en la mansión del gobernador local y experimentó de primera mano la corrupción que asolaba la burocracia. Un día, se topó con el Teigu, Fundación Gaea, y usó su poder para asesinar al gobernador. Desde ese momento, resolvió cambiar el estado retorcido del mundo y se unió al ejército revolucionario. Se convirtió en parte de la sociedad de asesinos, socio del ejército revolucionario, y fue asesorada por Babara, una de sus principales agentes. Como la mayoría, Chelsea creía que el ejército revolucionario realmente luchaba por el bien del pueblo. Pero el día en que el ejército revolucionario masacró a aldeanos inocentes destrozó esa creencia. Ahora, al escuchar a Haruki sospechar de ella por participar en la masacre, se apresuró a explicarse. En cuanto a Taeko, había sido entrenada por Babara desde la infancia. Aunque notablemente hábil entre sus compañeras, nunca había formado una idea clara de lo que significaba la justicia. Babara la había entrenado rigurosamente, pero nunca le enseñó nada más allá del asesinato. Después de todo, lo que la sociedad de asesinos buscaba eran herramientas de muerte, no individuos con sus propios pensamientos. Aún así, algo muy dentro le decía a Taeko que tanto las acciones del ejército revolucionario como la conducta de su mentora estaban equivocadas. Sin embargo, después de vivir tanto tiempo con Babara en una relación que era tanto maternal como disciplinaria, no podía atreverse a dudar de ella. Por eso la pregunta de Haruki la dejó profundamente en conflicto. En verdad, la razón por la que la unidad de asesinato fue emboscada ese día fue porque los tres miembros de la sociedad de asesinos habían revelado los detalles de la unidad al ejército. Eso explicaba cómo el enemigo conocía también las rutinas diarias de Gosuki y su grupo. Después de todo, no todos tenían los sentidos agudos de Haruki. Cuando Chelsea se transformaba usando su Teigu, pocos podían darse cuenta. Chelsea, Taeko, no escuchen sus mentiras. Él mismo es una de las raíces de la corrupción del imperio. ¿Qué derecho tiene él a juzgar a los demás? Al ver lo conmovidas que estaban sus dos discípulas por las palabras de Haruki, Babara intervino rápidamente para interrumpir. Entonces, ¿el estimado ministro de Seguridad no planea rendirse pacíficamente? Entonces no me culpes por lo que suceda después. Guardias. Arrestad al ministro y a sus compañeros. El general de las fuerzas aliadas estaba furioso porque Haruki lo había ignorado. Arrogante por naturaleza, inmediatamente ladró una orden a los 20 soldados que rodeaban al grupo de Haruki. Los soldados, llenos de confianza, gritaron al unísono y avanzaron en formación cerrada. Este ejército era la fuerza principal que el imperio había despachado previamente y había logrado una victoria significativa. Ese triunfo les había dado un impulso masivo en la moral, lo que explicaba su fervor actual. TSK, escoria inútil. ¿De verdad pensaron que solo soy palabras? Iba a dejarlos arrastrarse un poco más, pero si están tan desesperados por morir, está bien para mí. Una vez que Haruki confirmó que este era el ejército responsable de la masacre de los aldeanos que habían vivido con él durante 3 años, no tuvo intención de mostrar piedad. Había planeado charlar primero con algunos de los personajes principales, pero estos extras despistados simplemente tuvieron que apresurarse. El general estaba a punto de burlarse de la arrogancia de Haruki cuando el siguiente movimiento de Haruki lo cayó por completo, como una bofetada en la cara. Haruki se paró sobre una bestia peligrosa, levantando su mano derecha por encima de su cabeza. Antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba haciendo, un cambio repentino y dramático estalló. Originalmente, el ejército de 30,000 efectivos había rodeado a Haruki y su grupo en un amplio círculo, formando un campo de batalla con un radio de varios cientos de metros y el grupo de Haruki en el mismo centro. Después de que Haruki hizo su movimiento, todos notaron que el cielo, que ya se había oscurecido hacia la noche, de repente se iluminó.
Un vórtice dorado masivo y radiante apareció en los cielos, proyectando luz sobre la Tierra una vez tenue como si fuera pleno día. El vórtice era lo suficientemente grande como para abarcar a todos los presentes. Pero antes de que alguien pudiera siquiera maravillarse ante la impresionante vista, armas de todo tipo comenzaron a emerger lentamente desde el interior del vórtice. Espadas, lanzas, sables, alabardas, hachas, ganchos, todo tipo de arma imaginable. Flotaban en lo alto sobre la multitud, como la espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. La vista destrozó instantáneamente la moral de los soldados previamente confiados, y una ola de malestar se extendió por la multitud. Después de 1000 años de entrenamiento en la capital imperial, Haruki había mejorado no solo su fuerza personal, sino también su dominio sobre las armas que comandaba. Ahora, Haruki podía abrir la puerta de Babilonia no solo detrás de él como el héroe legendario Gilgamesh, sino en cualquier lugar dentro de un radio de miles de li. Más importante aún, dentro del alcance de tiro de la puerta de Babilonia, podía controlar cada arma con una precisión milimétrica para atacar cualquier objetivo, con cero riesgo de daño colateral. En otras palabras, el área cubierta por la puerta de Babilonia era ahora el dominio de Haruki. Dentro de este espacio, el destino de cada individuo estaba completamente bajo su control. Haruki no prestó atención al caos entre los soldados. La mano que había levantado cayó de repente. Y con ella, también lo hicieron las innumerables armas suspendidas sobre la multitud. Piedad. Estallaron explosiones, se escucharon gritos, y los ruegos de clemencia resonaron sin cesar. Hay que entender que cada arma en la puerta de Babilonia de Haruki era un prototipo de los armamentos legendarios del mundo. Cada una estaba a la par, o incluso superaba con creces, a un Teigu promedio. Dejadas caer desde tales alturas, su impacto fue mucho más allá del de los objetos que caían ordinariamente. Ahora, el campo de batalla, no, el matadero, fue consumido por explosiones y estruendos. La devastación dejó a todos cerca de Haruki que no habían sido atacados completamente conmocionados. Con un solo movimiento, la fuerza aliada de élite de 30,000 fue completamente aniquilada. Los gritos duraron solo un momento. Después del único movimiento de Haruki, todo cayó en un silencio sepulcral. Dentro de varios cientos de metros, el suelo estaba lleno de cadáveres mutilados, cada uno retorcido en una pose grotesca. El grupo de Gosuki y las mujeres junto a Haruki se quedaron congelados, aturdidos por la vista apocalíptica. Les tomó mucho tiempo a cualquiera de ellos salir de su estupor. Olvídense del escuadrón de asesinato de élite que no conocía los antecedentes de Haruki. Incluso aquellas mujeres que ya entendían cuán poderoso era no esperaban que aniquilara a 30.000 soldados de élite en un solo movimiento. La escena las había conmocionado profundamente, pero debajo del shock había un orgullo feroz. El hombre parecido a un dios que causó todo esto era de ellas. ¿Eh? ¿Por qué sigo viva? Taeko, gracias a Dios, tú también estás bien. Ese grito repentino de alegría sacó al grupo de Gosuki de su aturdimiento. Se volvieron hacia la voz y vieron a dos chicas de pie de manera conspicua en el campo de batalla, o lo que quedaba de él, en medio del mar de cadáveres. Ninguna tenía un rasguño, solo estaban allí solas. La voz pertenecía a Chelsea. Cuando las innumerables armas mortales llovieron desde arriba hace solo unos momentos, Chelsea estaba tan aterrorizada que ni siquiera notó que se le cayó la piruleta que estaba masticando. A pesar de su excepcional talento para el asesinato, sus habilidades físicas siempre fueron una debilidad. Apenas conocía ninguna técnica de combate, por lo que en ese instante, hizo lo que haría cualquier niña pequeña en una crisis. Se acurrucó, con las manos sobre la cabeza. Chelsea era naturalmente alegre, habladora y traviesa, con un toque de malicia. Al darse cuenta de que ella y Taeko habían sobrevivido de alguna manera a ese aterrador asalto, inmediatamente saltó y se dio palmaditas a sí misma y a Taeko por todas partes. Al descubrir que ninguna de ellas tenía una sola lesión, estalló en vítores. En contraste con el alivio de Chelsea, Taeko permaneció callada. Por un lado, no había visto ninguna señal de Babara. A juzgar por la masacre anterior, Babara probablemente había terminado como el resto. Un montón de carne. Taeko siempre había dependido mucho de Babara, quien la había criado desde que era joven. Su muerte le afectó profundamente. Y más que eso, estaba claro que su supervivencia no se debió a la suerte. Ese hombre las había perdonado deliberadamente. Pero Taeko no creyó ni por un segundo que simplemente las dejaría ir. Ahora, estaba profundamente preocupada por lo que vendría después. Todo lo que pudo hacer fue reírse de sí misma. No hace mucho, su grupo estaba tan confiado, alardeando de que su objetivo no podía escapar. Sin embargo, en menos de 15 minutos, las tornas habían cambiado por completo.
A juzgar por la puerta de Babilonia todavía brillante en el cielo, no quedaba ni la más mínima posibilidad de escapar. Las sospechas de Taeko eran acertadas. La única razón por la que ella y Chelsea seguían vivas era porque, en ese momento crucial, Haruki había controlado deliberadamente la puerta de Babilonia para perdonarlas. Bavara, sin embargo, no había tenido tanta suerte. Por lo que Haruki había deducido durante su intercambio anterior, Bavara no era más que una intrigante hipócrita. Él no le había mostrado piedad. Había sido aniquilada en ese mismo ataque. Al ver la expresión en el rostro de Taeko, Chelsea inmediatamente se dio cuenta y se tapó la boca con las manos. Sus ojos muy abiertos se movieron aterrorizados, buscando una forma de escapar mientras murmuraba en voz baja. No me vio, no me vio. Haruki no pudo evitar reírse entre dientes ante las payasadas de Chelsea. Oigan, ¿vienen ustedes solas, o tengo que ir a buscarlas? La voz de Haruki sacó a Chelsea de su fantasía. Taeko, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos correr? Susurró. Taeko puso los ojos en blanco ante la estúpida pregunta, señaló la puerta de Babilonia y preguntó. ¿Qué crees? Chelsea siguió su mirada y miró el vórtice dorado que aún giraba en el cielo, lleno de innumerables armas relucientes. Miró hacia abajo a las extremidades esparcidas en el suelo y se estremeció, luego murmuró. Olvídalo. Parece que no planean matarnos. No quiero terminar como los demás. En serio, ¿cómo puede haber un Teigu tan demente? Comparado con eso, el mío bien podría ser basura. Volviendo a mirar a cada pocos pasos, Chelsea y Taeko se acercaron a Haruki a paso de tortuga. Dense prisa, son muy lentas. Haruki hizo que la bestia peligrosa se agachara para que las dos pudieran subir por sus patas delanteras y unirse al grupo. Luego, como si nada hubiera pasado, dejando atrás un campo de cadáveres, Haruki reanudó su paso, guiando a las dos bestias peligrosas hacia la ciudad de guarnición del imperio. Y ahora, a lomos de la bestia peligrosa. Oye, ¿qué planeas hacer exactamente con nosotras? Si vas a matarnos o torturarnos, dímelo ya. Chelsea no pudo contenerse más, viendo a Haruki escanearla en silencio de arriba abajo sin decir una palabra. Pero la forma en que sus manos estaban fuertemente apretadas delataba que su bravuconería era principalmente un acto. Tan pronto como subieron a la bestia peligrosa, Haruki había tomado el estuche de maquillaje que Chelsea había estado llevando, su Teigu, Fantasmagoria, Fundación Gaea, y casualmente señaló que él había sabido todo el tiempo que ella los había estado siguiendo usando el Teigu. Chelsea ahora entendió que no había posibilidad de escape. Haruki lo sabía todo sobre ella. Taeko, que había permanecido en silencio desde que subieron, se animó y escuchó atentamente. Después de todo, lo que Haruki decidiera ahora determinaría su destino. Lo he pensado detenidamente. Hay bastantes formas de tratar con ustedes. Podría entregarlas a uno de los laboratorios del imperio como sujetos de prueba, dárselas a Sdead como juguetes. A ella le encanta la tortura, después de todo, o tal vez entregarlas a algunos de los nobles más retorcidos de la capital. ¿Saben cuántos de esos bichos raros hay? Al escuchar eso, Chelsea y Taeko se pusieron pálidas. Sabían exactamente lo que quería decir. Si eso realmente sucediera, la muerte sería mucho más misericordiosa. Pero honestamente, eso sería un desperdicio. Ambas son bellezas raras, después de todo. Justo cuando la desesperación en sus rostros se profundizaba, Haruki habló de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Eso sería demasiado desperdicio. Por favor, cualquier cosa menos eso. Haremos lo que nos pidas. Servirte, cocinar, limpiar, podemos hacerlo todo. Fue como agarrar un salvavidas justo antes de ahogarse. Chelsea rápidamente habló por ella y por Taeko. Estaba al borde de las lágrimas, pensando para sí misma. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Dónde está el aire heroico del hombre que acaba de aniquilar a todo un ejército con un chasquido? Muy bien, entonces, lo dijeron ustedes mismas. Yo no las obligué. Como si hubiera estado esperando esta respuesta todo el tiempo, Haruki respondió en el momento en que Chelsea terminó de hablar. Antes de que las dos pudieran reaccionar, dos objetos desconocidos aparecieron en sus manos. Los lanzó hacia sus cuellos. En el instante en que hicieron contacto, los artículos se transformaron en collares negros con bordes blancos, abrochándose cómodamente alrededor de sus cuellos. Estos eran collares de esclavitud que Haruki había canjeado del sistema. Una vez puestos, no se podían quitar sin su permiso. No solo eso, sino que los portadores serían físicamente incapaces de desobedecer sus órdenes. Si alguna de ellas intentaba actuar en contra de sus intereses, sus cuerpos simplemente no obedecerían. Después de todo, Haruki acababa de matar a su mentora.
No creía ni por un segundo que realmente dejarían ir su odio tan fácilmente. Por eso planeó llevarlas de regreso a la capital y entrenarlas adecuadamente. ¿Qué diablos es esto? Maldita sea, quítamelo. Al darse cuenta de que les habían puesto collares, Chelsea y Taeko inmediatamente comenzaron a luchar para quitárselos. No desperdicien su energía. Estos collares son más resistentes que la mayoría de los Teigu. Sin mi permiso, nadie se los quitará. ¿Y no acaban de decir que harían cualquier cosa? ¿Y qué, ya se están arrepintiendo? Haruki las miró significativamente mientras hablaba. Tenía que admitir que los collares las hacían aún más seductoras. Chelsea, con su largo cabello naranja cayendo por su espalda, ojos naranjas, auriculares y uniforme, ahora tenía un toque sutil y seductor agregado a su encanto habitual. Taeko, ya alta y escultural, comparable a Cornelia, se veía francamente peligrosa con el collar puesto, como alguien por quien cometerías un crimen. Las palabras de Haruki silenciaron inmediatamente a las chicas que acababan de luchar. Recordando las opciones crueles que él había enumerado antes, ambas se estremecieron. Comparado con eso, ceder era claramente la mejor opción. A pesar de su paso aparentemente lento, las dos bestias peligrosas que Haruki había capturado cubrieron un terreno increíble con cada paso, abarcando fácilmente más de 10 metros. Gracias a eso, lo que les había llevado a Haruki y a su grupo casi 3 días a caballo se completó en solo la mitad del tiempo en el viaje de regreso. A la mañana siguiente, la ciudad donde las fuerzas del imperio habían estado estacionadas previamente apareció a la vista. Cuando los 10 soldados que patrullaban fuera de las murallas de la ciudad vieron dos enormes bestias acercándose con gente cabalgando sobre ellas, entraron en pánico. Pensando que podría ser una invasión de una tribu extranjera, se apresuraron a informar al señor de la ciudad. Aunque estos soldados no habían luchado en las líneas del frente ellos mismos, habían escuchado historias de algunas tribus del suroeste que tomaban bestias peligrosas a través de medios misteriosos y las usaban en combate. Al escuchar el informe y las suposiciones, el señor de la ciudad se alarmó y rápidamente condujo a sus hombres a las murallas. Unos días antes, Esdeath y Agenda habían dirigido una fuerza completa de 100,000 soldados a lo profundo del territorio enemigo después de descansar brevemente en la ciudad. Ahora, con las defensas escasas y el ejército desaparecido, una invasión de fuerzas tribales o del ejército revolucionario significaría un desastre para el señor de la ciudad. Desde lo alto de la muralla, escudriñó el horizonte. Al ver solo las dos bestias peligrosas masivas y ninguna señal de una fuerza aliada más grande, se relajó visiblemente. Dos bestias solas no eran suficientes para amenazar una fortaleza de este tamaño. Tomando el telescopio que le entregaron, el señor de la ciudad miró a través y se congeló inmediatamente de sorpresa. Luego, para asombro de todos, su rostro se iluminó de alegría. Cuando Haruki se había ido de la ciudad con Jin y las demás la última vez, el señor de la ciudad había hecho todo lo posible para persuadirlo de que se quedara. Por supuesto, no fue por buena voluntad. Con la posición de Haruki en la capital, cualquier percance que ocurriera en su ciudad lo metería en serios problemas. La partida de Haruki lo había dejado en constante preocupación. Abran las puertas de inmediato. Notifiquen a todos los funcionarios de la ciudad que vengan a recibir al ministro de Seguridad. Ladró órdenes a la gente a su lado. Después de todo, incluso en la capital imperial, el ministro de Seguridad era superado solo por el primer ministro y el gran general en términos de poder real. En una remota ciudad fronteriza del suroeste como esta, su presencia no era un asunto menor. Las acciones del señor de la ciudad estaban más que justificadas. Bienvenido de nuevo, ministro de Seguridad. Tan pronto como Haruki y los demás llegaron a las puertas, una densa multitud de funcionarios los recibió con un coro fuerte y unificado. Al llegar al foso, Haruki y el grupo desmontaron de las bestias peligrosas y se prepararon para entrar a la ciudad a pie. Aunque la puerta era relativamente ancha, todavía no habría acomodado a criaturas de ese tamaño. Además, a partir de este punto, el camino de regreso a la capital imperial estaba bien establecido y ya no necesitaban las bestias peligrosas para el transporte. Cuando Haruki liberó a las dos bestias, Akame y Kurome expresaron su descontento, sintiendo que acababa de dejar escapar un jugoso trozo de carne. Haruki solo pudo esbozar una sonrisa irónica. No tenía otra opción, esos dos los habían llevado todo el camino sin quejarse. No iba a pagar esa lealtad con crueldad, y además, no les faltaba carne. HMPH, típico funcionario corrupto. Haciendo un gran espectáculo solo para entrar en la ciudad. Haruki escuchó a Chelsea murmurar detrás de él.
Desde que le puso el collar, ella había sido abiertamente hostil, quejándose constantemente y lanzándole indirectas. No se había callado en todo el viaje. Haruki simplemente optó por ignorarla cada vez, aunque eso solo parecía alimentar aún más sus quejas. En contraste con las constantes quejas de Chelsea, Taeko permaneció en silencio todo el tiempo, siguiendo tranquilamente a Haruki sin decir una palabra. Durante su viaje, las dos ya habían llegado a comprender el efecto completo de los collares que Haruki les había puesto. A estas alturas, ninguna de las dos tenía la intención de escapar o intentar vengarse de Bavara mientras él bajaba la guardia. Mientras caminaban por la ciudad, Haruki y su grupo abrieron el camino, con el señor de la ciudad y sus funcionarios locales siguiéndolos de cerca. Por el señor de la ciudad, Haruki se enteró de que Sdead ya había marchado en campaña. No estaba en lo más mínimo sorprendido. Conociendo su personalidad, habría sido extraño que se hubiera quedado en un solo lugar durante tanto tiempo. Dado que Sdead ya no estaba, Haruki tampoco tenía intención de quedarse. Después de descansar una noche en la mansión del señor de la ciudad, partió a la mañana siguiente, llevando a las mujeres a caballo de regreso a la capital imperial. El viaje de regreso tomaría al menos un mes en circunstancias normales. En el camino hacia aquí, habían estado demasiado concentrados en mantener el ritmo del ejército principal para disfrutar de las vistas. Ahora, Haruki planeaba tomarlo con calma y mostrarles a las mujeres algo del paisaje. De hecho, la razón por la que las trajo al suroeste en primer lugar había sido por un viaje relajante. Simplemente no había esperado tanto caos en el camino. Teniendo todo en cuenta, el viaje de regreso terminaría tomando alrededor de 2 meses. No queriendo que un grupo de hombres arruinara el ambiente romántico, Haruki dejó a Gosuki, Nahaso, Green y Gui en la ciudad. Esperarían el regreso del ejército y luego regresarían juntos a la capital. Después de presenciar las increíbles habilidades de Haruki, los 4 se habían vuelto completamente obedientes. En los días que pasaron siguiéndolo, Haruki había destrozado su sentido de la realidad más veces de las que podían contar. Y así, con un ritmo relajado y sin prisa particular, Haruki y las mujeres pasaron 2 meses y medio en la carretera antes de regresar finalmente a la capital imperial. Pero no mucho después de que Haruki regresó a su hacienda, una sirvienta vino a informar que un alto funcionario había venido de visita. Teniendo en cuenta que había regresado con un grupo de mujeres impresionantes, llamando la atención dondequiera que fueran, no era de extrañar que la noticia se hubiera extendido rápidamente. ¿Qué trae al ministro por aquí? Haruki asumió que era solo otra visita para congraciarse, por lo que no le prestó mucha atención. Pero las siguientes palabras que salieron de la boca del ministro hicieron que Haruki, que había estado descansando tranquilamente, se sentara de repente. Lord Haruki, hace solo 2 días, la general Sdeat envió un mensaje de emergencia desde el frente. Durante una operación en solitario contra el ejército revolucionario, Nagenda lideró a sus tropas en una deserción. Aunque Sdeat la alcanzó y le quitó un ojo y un brazo, el ejército revolucionario llegó a tiempo y logró rescatarla. La reacción de Haruki no se debió a que estuviera conmocionado por la traición de Nagenda. Lo que realmente lo emocionó fue que la trama de la historia original finalmente estaba comenzando a desarrollarse. Después de todo, en el original, el grupo de asesinato Night Raid fue fundado por Nagenda tras su deserción. Al ver la reacción inusual de Haruki, el primer ministro asumió que se debía a la preocupación de que la traición de Nagenda pudiera representar una amenaza para la seguridad de Sdeat. Pero Haruki se burló de la idea. No tenía tales preocupaciones. Con Sdeat ahora empuñando el Teigu, manifestación del dios demonio, esencia del demonio, incluso antes de obtenerlo, Haruki nunca había creído que alguien pudiera ponerla en peligro. Comprendió que la única razón por la que Nagenda había sobrevivido se debía al peculiar hábito de Sdeat. Dejar vivir deliberadamente a sus oponentes solo para prolongar la emoción de la batalla. Si realmente hubiera tenido la intención de matar a Nagenda, ninguna cantidad de refuerzos podría haberla salvado. Nagenda ya estaría muerta. Por supuesto, Haruki no tenía interés en explicar todo eso al primer ministro. ¿Oh? Entonces, primer ministro, si Nagenda se ha revelado, ¿qué necesita exactamente de mí? Haruki preguntó sin rodeos. Bueno, verá, Nagenda fue una de las generales en las que el imperio había invertido mucho en formar. Al igual que la general Sdeat, gozaba de un gran respeto en el ejército. Su deserción no solo es un golpe masivo al prestigio del imperio, sino que también sirve para envalentonar al ejército revolucionario. No podemos permitir que esta situación continúe. Mientras el primer ministro continuaba sobre las consecuencias políticas de la deserción de Nagenda, la paciencia de Haruki se agotó.
La gente como él podía divagar interminablemente sobre el problema más simple. Ahórrame el discurso, primer ministro. Solo dime lo que quieres. No estoy interesado en nada de eso. Haruki lo interrumpió. Al darse cuenta de la creciente impaciencia de Haruki, el primer ministro fue al grano. Hemos descubierto el escondite actual de Nagenda y ya hemos enviado varios equipos de asesinos para eliminarla. Sin embargo, debido a la fuerte protección que ahora recibe del ejército revolucionario, todos los intentos han fallado. Me he quedado sin opciones, por lo que estoy aquí para preguntar si Lord Haruki estaría dispuesto a enviar a alguien de su lado para llevar a cabo esta misión. Sabía muy bien que las mujeres alrededor de Haruki eran todas luchadoras de primer nivel, por lo que vino a hacer la solicitud. A decir verdad, si no fuera por la abrumadora presión del resto de la corte y su propia incapacidad para resolver el asunto, el primer ministro nunca se habría atrevido a molestar a Haruki. Por lo general, hacía todo lo posible solo para congraciarse con él, y mucho menos para hacerle demandas. Después de un momento de pensarlo, Haruki respondió: está bien, enviaré a Akame. Pero no prometo ningún resultado. Dio su respuesta con calma. Haruki, plenamente consciente de los acontecimientos de la historia original, sabía que Akame había sido la enviada para asesinar a Nagenda, y terminó desertando después de ser persuadida por ella. Fue exactamente por eso que aceptó enviarla. Primero, no quería que la trama se desviara demasiado del material original. Si alguien más iba y realmente mataba a Nagenda, todo se saldría de su control. Segundo, incluso si Akame desertaba, Haruki estaba seguro de que podría cambiar su trágico destino del original. No hay problema en absoluto. Mientras Lord Haruki esté involucrado, eso es suficiente. Al igual que el resto de la corte, el primer ministro sabía que la influencia de Haruki en la capital era inmensa. Incluso si su asesina elegida fallaba, nadie se atrevería a culparlo. Y así, al día siguiente, por instrucción de Haruki, Akame y Kurome se despidieron y partieron para asesinar a Nagenda. Vale la pena señalar que antes de regresar a la capital, Haruki ya había recuperado el Teigo asesino de un corte, Murasame de Gosuki, por lo que Akame lo empuñaba una vez más. Después de la partida de Akame, la vida de Haruki volvió a su ritmo familiar y relajado. De día, guiaba a las mujeres a través de su entrenamiento. Por la noche, cuando el tiempo lo permitía, lo pasaba disfrutando de la compañía de unas pocas mujeres selectas. ¿Pueden adivinar lo que eso significa? La única diferencia real con respecto a antes eran Chelsea y Taeko. Desde su regreso a la capital, Haruki había estado entrenando regularmente a las dos. Pero Taeko se había vuelto completamente sumisa, obedeciendo cada una de sus órdenes sin resistencia. Hacía que las cosas se sintieran aburridas para Haruki. En contraste, se encontró cada vez más entretenido por la enérgica y franca Chelsea, y ahora disfrutaba particularmente entrenándola. Oye, Chelsea, ¿cómo se siente ese atuendo? En una de las grandes habitaciones de la mansión de Haruki donde todos estaban descansando, Haruki se recostó en el sofá, mirando casualmente a Chelsea y Taeko, ambas vestidas con uniformes de sirvienta. Con una sonrisa traviesa, bromeó con Chelsea, sabiendo muy bien que decir lo mismo a Taeko no obtendría ninguna reacción. Efectivamente, Chelsea estalló. Bastardo. ¿Cómo pudiste obligarme a usar algo como esto? Con orejas de gato en la cabeza, un clásico traje de sirvienta blanco y negro, medias hasta el muslo y un collar negro y blanco a juego alrededor de su cuello, Chelsea era la viva imagen de linda y humillante. Sus orejas se sonrojaron mientras estaba allí, sintiendo que este era el momento más vergonzoso de toda su vida. Haruki la observó retorcerse, disfrutando claramente de su reacción nerviosa, mientras comentaba casualmente a las demás que estaban cerca. Mientras Chelsea continuaba protestando, levantó una ceja y fingió seriedad. Chelsea, ¿es esa una forma de comportarse para una sirvienta? ¿Así es como tratas a tu amo? Una vena palpitaba en la frente de Chelsea mientras apretaba los puños, tratando de reprimir su rabia ante la provocación deliberada de Haruki. No te alteres, si exploto ahora, quién sabe qué tipo de castigo retorcido se le ocurrirá a este pervertido. Forzando una sonrisa rígida, Chelsea apretó los dientes y preguntó: Maestro, ¿cuáles son sus instrucciones? Por supuesto, ella sabía exactamente lo que Haruki buscaba. Le encantaba verla en este tipo de estado. Enojada, humillada, pero sin tener más remedio que seguirle el juego. Y cada vez que él le ordenaba, solo la enfurecía más. Haruki se acarició la barbilla pensativamente y luego dijo: sirvienta, ve a servir la comida a todos. Después de eso, limpia esta habitación de arriba a abajo. Ah, y cuando terminen de comer, tú también lavas los platos. ¿Qué?
Tienes un montón de sirvientas en este lugar. ¿Por qué soy yo la que tiene que hacer todo esto? Y esta habitación es enorme. Estaré limpiando para siempre. Chelsea protestó en voz alta. Pero Haruki, fingiendo reflexionar seriamente, respondió con algo que casi la hizo explotar. Tienes razón, esta habitación es bastante grande. Debe ser agotador para las otras sirvientas mantenerla limpia. Ya que estás tan ansiosa y dispuesta a ayudar, te pondré a cargo de limpiarla de ahora en adelante. Ja ja ja. Eso fue todo. Las chicas cercanas, que habían estado conteniendo la risa todo el tiempo, se echaron a reír. Taeko, parada a un lado, vio a Chelsea a punto de discutir de nuevo y rápidamente la agarró de la mano. Esto tenía que parar. Si seguían las protestas, las tareas de toda la mansión podrían terminar siendo para ellas dos. Solo ese pensamiento hizo que Taeko se estremeciera. El tiempo se escurrió. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. No había habido noticias de Akame en todo ese tiempo. Kurome estaba cada vez más ansiosa y había considerado ir a buscarla más de una vez. Luego, ese día, llegó un mensaje del primer ministro. Akame había fallado en su intento de asesinar a Nagenda, y después de ser persuadida por ella, había desertado al ejército revolucionario. Para ser honesto, Haruki tenía que admirar el poder de persuasión de Nagenda. Lógicamente hablando, Akame y su grupo habían sido implacablemente cazados por el ejército revolucionario, sin salida. Si no fuera por la intervención de Haruki, Cornelia podría haber muerto a causa de Akame. Sumado a eso la masacre de pueblos enteros por parte del ejército revolucionario, Akame debería haberlos despreciado. Aunque Haruki ya sabía, según la trama original, que Akame sería convencida de unirse a ellos, todavía sentía una curiosidad genuina sobre cómo Nagenda había logrado convencerla. Pero esa no era su mayor preocupación en ese momento. Lo que realmente le dolía la cabeza era cómo iba a explicárselo a Kurome. En la historia original, la deserción de Akame dejó una cicatriz en el corazón de Kurome que nunca sanó. Después de ser potenciada con drogas de combate, Kurome se dedicó por completo a completar las misiones del imperio, todo con el único propósito de volver a ver a Akame, de luchar codo a codo con la hermana que había sido su única familia desde la infancia. Pero lo que obtuvo en su lugar fue la noticia de la traición de Akame. Eso fue lo que la retorció tan profundamente que preferiría matar a sus camaradas y convertirlos en marionetas cadavéricas antes que perder sus lazos con ellos. Las cosas eran diferentes ahora. Kurome tenía a Jin y a las demás, amigas de las que se había acercado a lo largo de los años, y también tenía a Haruki, alguien en quien podía apoyarse. Pero el vínculo que compartía con su hermana de sangre todavía ocupaba un lugar único e irreemplazable en su corazón. Después de pensarlo, Haruki decidió que lo mejor era contarle la verdad directamente. Entró en la habitación de Kurome. Como era de esperar, la pequeña glotona estaba atiborrándose de bocadillos, con una gran bolsa en las manos. Envoltorios, tanto sin abrir como vacíos, estaban esparcidos por todas partes. Haruki se sintió agradecido de que este fuera un mundo gobernado por la lógica del anime, donde una chica como Kurome podía comer sin parar y nunca engordar. Si esto fuera su viejo mundo, al ritmo que estaba comiendo, estaría obesa o moriría por comer en exceso. Kurome, necesito decirte algo. Solo, prométeme que no te molestarás demasiado cuando lo escuches, ¿de acuerdo? Aunque lo hacía sentir un poco culpable, Haruki sabía que no había forma de ocultarlo. Era mejor que lo escuchara de él ahora que descubrirlo sola más tarde. Kurome ni siquiera levantó la vista, con las mejillas hinchadas mientras masticaba. Con la boca llena, dio una respuesta amortiguada y a medias, sin prestar mucha atención a lo que Haruki estaba diciendo. El primer ministro acaba de enviar un mensaje. Hay noticias sobre tu hermana. Según el informe, el intento de asesinato de Akame no solo falló, sino que parece que Nagenda logró convencerla. En otras palabras, Akame se ha unido al ejército revolucionario. El sonido de la bolsa de bocadillos de Kurome golpeando el suelo resonó en la habitación, seguido de un silencio pesado. Kurome se sentó con la cabeza gacha, su rostro oculto, pero las lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas lo decían todo sobre el dolor que sentía. Kurome. Hermano, mi hermana me abandonó. ¿Hice algo mal? Haruki abrió la boca para consolarla, pero Kurome habló primero, su voz baja y temblorosa. Por supuesto que no. Siempre has sido una buena chica. Estoy seguro de que Akame tenía sus razones. La próxima vez que la veas, pregúntale tú misma, ¿de acuerdo? No llores, Kurome. La atrajo suavemente a sus brazos, pasando la mano por su suave cabello oscuro mientras hablaba en voz baja.
Pero no importa cómo lo piense, no debería haberse unido a ese horrible ejército revolucionario. ¿Cómo pudo darle la espalda de esa manera? No la perdonaré. Cuando nos volvamos a encontrar, quiero escuchar su explicación cara a cara. Su último viaje al suroeste había dejado a Kurome, Jin y al resto del grupo de Haruki con un profundo odio hacia las tribus étnicas y el ejército revolucionario. Y aunque Haruki no se involucraba mucho en la política de la capital, su posición como jefe de seguridad todavía lo colocaba directamente del lado del imperio. Naturalmente, las chicas a su alrededor habían llegado a verse a sí mismas como parte del imperio también. Para Kurome, la traición de Akame al imperio era una traición a Haruki, y por extensión, una traición a ella. El amor se convirtió en resentimiento. Aunque no llegó al extremo de querer convertir a Akame en una marioneta cadavérica como en la historia original, Kurome todavía no podía reprimir la amargura que crecía en su corazón. No te preocupes, Kurome. Te lo prometo, un día, traeré a Akame de vuelta a tu lado. Y esta vez, me aseguraré de que nunca más te deje. ¿Suena bien? La voz de Haruki era suave pero firme. Akame seguía siendo su mujer, sin importar lo que hubiera pasado. Él la traería de vuelta. Eso nunca estuvo en duda. Está bien. Kurome se secó las lágrimas y lo miró. Pero después de un momento de vacilación, preguntó en voz baja. Hermano, tú tampoco me vas a dejar un día, ¿verdad? ¿Cómo ella lo hizo? Ella lo miró fijamente, con los ojos bien abiertos e inquisitivos, como si intentara leer la verdad en su alma. La deserción de Akame había dejado una marca en ella, una que no se borra fácilmente. Por supuesto que no. Kurome es demasiado valiosa. No importa a dónde vaya, vendrás conmigo. No tienes que preocuparte por eso. Al ver el temor parpadeando en sus ojos, Haruki sintió una punzada en el pecho e inmediatamente hizo todo lo posible por calmarla. Aliviada por su respuesta, Kurome se relajó visiblemente. Pero luego, sin previo aviso, se levantó, se giró y empujó a Haruki sobre la cama. Hermano, ámame. Esas palabras, dichas en voz baja, habrían hecho vacilar a cualquier hombre. Y Haruki entendió que, en ese momento, darle este tipo de consuelo podría ser la mejor manera de aliviar su corazón. Lo que siguió fue un borrón de miembros enredados y nombres susurrados. Tal vez solo necesitaba desahogarse, porque ese día, Kurome estaba más apasionada que nunca. Los sonidos de su unión resonaron en la habitación, sin detenerse hasta bien entrada la tarde. Para cuando llegó la cena, Haruki finalmente salió de la habitación, sosteniendo a Kurome mientras caminaban. Sus pasos inestables hacían que su andar pareciera torpe y rígido, y era evidente para todos en la habitación lo que había sucedido. No es que alguien lo dijera en voz alta, aunque las miradas divertidas en sus rostros hacían obvios sus pensamientos. Cuando entraron al comedor, el resto de las chicas ya estaban sentadas a la mesa. Chelsea y Taeko, vestidas con uniformes de sirvienta a juego, estaban de pie a un lado, claramente habiendo esperado a Haruki y Kurome durante algún tiempo. Bajo las miradas burlonas del grupo, Haruki ayudó suavemente a Kurome, con la cabeza baja por la vergüenza, a sentarse en su silla, y luego lentamente tomó su propio lugar. Muy bien, vamos a comer. Al darse cuenta de que había hecho esperar a todos, Haruki se sintió un poco incómodo y asintió rápidamente a Chelsea y Taeko. Desde hacía algún tiempo, las dos se habían encargado de todas las comidas para Haruki y las demás. Gracias a los collares de esclavitud, a él no le preocupaba ninguna manipulación de la comida. TSK, tirano desvergonzado. Perdiendo el tiempo a plena luz del día. ¡Qué canalla! Chelsea murmuró en voz baja mientras veía a Haruki mimar a Kurome, pero había un sutil atisbo de envidia en sus ojos. Chelsea había crecido en la pobreza y había sufrido mucho en sus primeros años. En aquel entonces, su mayor sueño era casarse con un hombre adinerado, vivir una vida fácil como una dama noble. Pero después de crecer y trabajar en la mansión del gobernador, fue testigo de la fealdad del imperio de primera mano. Desilusionada, se unió al ejército revolucionario, con la esperanza de ayudar a cambiar las cosas. En el fondo, sin embargo, seguía siendo solo una chica común, sin ambición ni grandes ideales. Sin embargo, durante su tiempo como sirvienta en la casa de Haruki, había comenzado a ver cosas que desafiaban sus creencias pasadas. Para empezar, las sirvientas aquí realmente sonreían. Tenían esperanzas, sueños y esperaban con ansias el futuro. Haruki nunca las trató como objetos. En la mansión del gobernador, los nobles nunca vieron a las sirvientas como humanas. Cada día se vivía con miedo, a un error de distancia del castigo o la muerte. Las sonrisas eran raras, y las genuinas aún más. Luego estaba el propio Haruki.
Después de observarlo durante más de un mes, Chelsea notó cosas que no coincidían con sus expectativas. Sí, Haruki estaba rodeado de mujeres hermosas, y sí, era claramente un poco coqueto. Pero considerando su posición en la capital, no era excesivo. Más importante aún, se preocupaba genuinamente por las mujeres que lo rodeaban. No las trataba como juguetes para ser desechados. Las veía como familia. Aunque vivía en el lujo, no era excesivo para un hombre de su rango. Y contrariamente a los rumores difundidos por Bárbara y parte del ejército revolucionario, Haruki no era la raíz de la corrupción del imperio. Chelsea nunca lo había visto congraciarse con políticos o abusar de la gente común. De hecho, a menudo ignoraba a aquellos que intentaban congraciarse, a veces incluso ignorando al primer ministro. Vivir en su casa había disminuido gradualmente su deseo, antes feroz, de reformar el imperio a través de la rebelión. Claro, Haruki a menudo la hacía hacer cosas que ella no quería, pero nunca se aprovechó de su impotencia, ni una sola vez. Y ese día, ella fue testigo de primera mano de lo terriblemente poderoso que era. La mayoría de las mujeres admiraban la fuerza. Combina eso con lo devoto que era con las chicas que lo rodeaban, y el hecho de que, a diferencia de los nobles hinchados y feos que había conocido, Haruki era sorprendentemente guapo, era natural que Chelsea sintiera afecto por él. Tal vez, solo tal vez, ser una noble como había soñado cuando era niña no sería tan malo. Mientras Chelsea y Taeko se movían de un lado a otro entre la cocina y el comedor, la mesa frente a Haruki y las demás se llenó gradualmente de platos. Chelsea, Taeko, tomen sus cuencos y palillos. Vengan a comer con nosotras. A estas alturas, Haruki se había familiarizado más con ellas, y su entusiasmo por entrenar a Chelsea se había desvanecido lentamente. De acuerdo. Las dos respondieron en voz baja, tomaron sus cuencos y palillos, y se sentaron en el extremo de la mesa, comiendo en silencio. El entrenamiento de Haruki no había sido en vano. Chelsea ya no respondía en momentos como este. Cuando todo comenzó, ella respondía cada vez que Haruki daba una orden, solo para ganarse castigos más severos. Con el tiempo, sin embargo, había aprendido la lección. El ambiente en la cena era pesado. Desde que se enteraron de la deserción de Akame, nadie había dicho nada por respeto a los sentimientos de Kurome, pero bajo el silencio, todos estaban claramente enojados. Después de su último viaje al suroeste, cuando Haruki y las chicas habían compartido una noche juntos, ya habían comenzado a tratar a Akame como una de ellas. Al igual que Kurome, el viaje al suroeste había destruido por completo cualquier buen sentimiento que las mujeres alguna vez tuvieron hacia el ejército revolucionario. Y lo que es más importante, para ellas, la traición de Akame al imperio equivalía a una traición al propio Haruki. Está bien. Traeré a Akame de vuelta. Dejemos las cosas así. No hay necesidad de seguir arruinando la cena con esto. Al ver la tensión tácita en la mesa, Haruki finalmente rompió el silencio. Hermano, no entiendo, trataste también a Akame. ¿Por qué te traicionaría? Esta vez, fue Nina quien habló. Habiendo vivido con Haruki durante casi 10 años, fue básicamente criada por él. Para ella, Haruki era mucho más importante que el imperio mismo. No estaba molesta porque Akame le hubiera dado la espalda al imperio, estaba furiosa porque Akame le había dado la espalda a Haruki. Se podría decir que traicionó al imperio, pero no a mí directamente. Puedo ser el jefe de seguridad de la capital imperial, pero nunca he afirmado estar del lado del imperio. Siendo precisos, simplemente me inclino más hacia la posición del imperio, eso es todo. Haruki explicó pacientemente. Maestro, ¿puede decirnos lo que realmente piensa sobre el imperio y el ejército revolucionario? Por una vez, fue Taeko quien habló, rompiendo su silencio habitual. Tal vez fue el retorcido sentido del humor de Haruki, pero desde que trajo de vuelta a Taeko y Chelsea, insistió en que lo llamaran maestro. Al principio, Chelsea se había opuesto firmemente, pero después de algunas rondas de entrenamiento de Haruki, lamentablemente había cedido. La pregunta de Taeko despertó el interés de todos en la mesa. Todas las mujeres se inclinaron un poco, escuchando con atención. ¿Todas quieren saber? Al ver sus expresiones serias, Haruki preguntó de nuevo. Sí. Asintieron al unísono. Muy bien entonces. Permítanme aprovechar esta oportunidad para explicar. Si tuviera que resumirlo en una oración, el primer ministro es un verdadero villano, y el liderazgo del ejército revolucionario está lleno de hipócritas. Notando su confusión, Haruki continuó. Para el ciudadano promedio en el imperio, el primer ministro es sin duda un tipo malo. Eso es un hecho que nadie puede negar. Pero la razón por la que lo llamo un verdadero villano es porque no pretende ser otra cosa.
Es adicto al poder, obsesionado con la riqueza, y sabe muy bien que sus acciones son malas para el imperio y su gente. Pero no miente al respecto. No intenta pintarse a sí mismo como una especie de santo. Ahora comparen eso con los rangos superiores del ejército revolucionario. También persiguen el poder. No piensen ni por un segundo que están tratando de salvar al pueblo. ¿Creen que un grupo de plebeyos podría construir un ejército de ese tamaño? De ninguna manera. Apuesto a que la mayoría de sus líderes no son plebeyos en absoluto. Son solo oportunistas ambiciosos que se esconden detrás de lemas floridos. Justicia, libertad, liberación. Todo es solo cebo para las masas. Necesitan ese apoyo público para hacer crecer su ejército. Si realmente se preocuparan por el pueblo, no habrían masacrado pueblos enteros solo para encubrir sus propios crímenes, ni se habrían aliado con las mismas tribus que han aterrorizado a los ciudadanos imperiales durante años. Quieren poder, pero tienen demasiado miedo de admitirlo públicamente. Por eso los llamo hipócritas. Haruki miró a las chicas, viendo que sus palabras estaban siendo asimiladas, y luego continuó. Apoyo al imperio más que al ejército revolucionario no porque ame la corrupción, sino porque desprecio a los hipócritas más de lo que desprecio a los villanos. Y seamos realistas. La vida en el imperio me da un estilo de vida de noble. Si el ejército revolucionario alguna vez tomara el control, probablemente yo sería el primer tipo que maten para dar ejemplo. ¿Alguna vez ha pensado en la vida de la gente común? Chelsea interrumpió de repente. ¿La gente común? No soy un santo. ¿Por qué debería fingir que me preocupo por todos? Mientras la gente que me importa viva bien, eso es suficiente. Si me encuentro con alguien que necesita ayuda y estoy de humor, tal vez le eche una mano. Si no, bueno, la vida a veces es desafortunada. Honestamente, estoy de acuerdo con Esdeath en muchas cosas. El mundo es supervivencia del más apto. Los fuertes gobiernan a los débiles. Esa es la ley de la naturaleza. ¿Y de verdad crees que si Aka me ayudara a derrocar al imperio, la gente se lo agradecería? De ninguna manera. Para los rangos superiores del ejército revolucionario, ella no es más que una asesina desechable. Es útil ahora, pero una vez que no lo sea, su muerte será la forma más fácil de enterrar sus sucios secretos. Le echarán toda la culpa de sus pecados. Nadie lo cuestionará, porque nadie lo sabrá. El tono de Haruki se agudizó cuando mencionó a Akame. Solo pensar en el trágico final del Night Raid en la historia original, como aquellos que sangraron por una nueva nación fueron descartados, solo profundizó su disgusto por el ejército revolucionario. No estoy diciendo todo esto para forzar mis puntos de vista sobre ustedes, finalizó Haruki. Simplemente no quiero que se dejen engañar como esos aldeanos despistados. Aprendan a mirar más profundamente. No se dejen manipular por hipócritas con uniformes bonitos. Durante la masacre en la frontera suroeste, tanto Taeko como Chelsea ya habían comenzado a dudar de si el ejército revolucionario era realmente tan justo como afirmaban. Después de todo, si fueran verdaderamente justos, ¿por qué alzarían sus espadas contra civiles inocentes? ¿Y por qué ese comandante aliado impidió que Haruki los cuestionara frente al ejército? Taeko y Chelsea no eran tontas. Taeko se había negado a creer que Bárbara, la mujer que la había criado y entrenado como a su propia hija, la engañaría. Chelsea ya había sentido algo mal dentro del ejército revolucionario, pero aún no lo había confirmado, y no sabía qué hacer si sus sospechas resultaban ser ciertas. En verdad, ambas se habían estado mintiendo a sí mismas todo el tiempo. Simplemente tenían miedo de que sus creencias profundamente arraigadas se derrumbaran. Ahora, después de escuchar las palabras de Haruki, las dos cayeron en profundas reflexiones. Sí, tal como dijo Haruki, habían estado luchando todo este tiempo para acabar con la oscuridad del imperio y llevar la luz al pueblo. Pero si tenían éxito, la gente se lo agradecería. Al final, no eran más que asesinas, incapaces de vivir a la luz. Entonces, ¿qué ganarían realmente? A los ojos de los que tienen el poder, solo eran herramientas, tontas que trabajaban hasta la muerte, mientras se convencían de que luchaban por la justicia. Poner el llamado bien mayor por encima de todo, ¿qué sentido tenía si no les quedaba nada propio? Incluso si la gente sobrevivía, ¿qué tenía eso que ver con ellas? Con ese pensamiento, los ojos de Chelsea se volvieron decididos. Aún no había encontrado su propia felicidad, así que ¿cómo podía preocuparse por la de los demás? Y ahora, con un hombre tan perfecto como Haruki justo frente a ella, ¿no debería intentar aprovechar la oportunidad? Casarse con alguien como Haruki siempre había sido su sueño de infancia. Era hora de abandonar esos ideales ingenuos e ir tras su propia felicidad.
Mientras sus pensamientos se arremolinaban, el rostro de Chelsea se puso rojo gradualmente. Taeko, por otro lado, no podía negar que lo que Haruki dijo tenía sentido, incluso si no quería admitirlo. Se sentía completamente perdida ahora. Después de que Haruki mató a Bárbara, que había sido tanto una mentora como una figura materna para ella, todo lo que había sentido fue odio. Pero ahora, después de escuchar a Haruki, ese odio se había suavizado. Aún así, solo había sido entrenada como asesina. Aparte de matar, no tenía idea de qué más podía hacer con su vida. Mientras Taeko y Chelsea estaban atrapadas en su propia confusión, las otras mujeres alrededor de Haruki no pensaron tan profundamente. Para ellas, Haruki era su mundo entero. Mientras pudieran permanecer a su lado, eran felices. La política y los ideales eran demasiado distantes para que se preocuparan por ellos. En cierto modo, este tipo de pensamiento les facilitaba mucho la vida. Muy bien, piensen detenidamente en lo que dije. Y una vez que lo hayan resuelto, no olviden lavar los platos de la mesa. Volvemos a descansar. Haruki comenzó sonando serio, pero al final, volvió a su tono burlón habitual, el mismo que usaba cuando estaba entrenando a Chelsea. Sí, maestro. Chelsea habló de repente con un respeto sorprendente. Haruki, que estaba a punto de ayudar a Kurome a regresar a su habitación para descansar, se detuvo abruptamente a mitad de camino. Solo había dicho esas cosas para aligerar el ambiente después de sus comentarios anteriores y más pesados, pero no esperaba que Chelsea, a lo que generalmente le encantaba replicar, respondiera tan obedientemente. Dándose la vuelta, Haruki miró a Chelsea, con las mejillas ligeramente sonrojadas, y preguntó con una expresión extraña en su rostro. Chelsea, ¿tomaste la medicina equivocada hoy, o se te olvidó tomarla? Eso no sonó como algo que dirías. No me digas que mi brillante análisis del ministro y el ejército revolucionario te impresionó tanto que ahora estás asombrada de mí. Me conozco demasiado bien para eso. Entonces, ¿qué está pasando? Idiota. Soy un poco amable contigo y te pones engreído. Chelsea, que acababa de intentar actuar como una dama frente a Haruki, estalló al instante y arremetió con una réplica furiosa. ¿Ves? Esa se parece más a la verdadera tú. Y ya que me acabas de insultar, Taeko no tiene que lavar los platos hoy. Chelsea se encargará de todo. Haruki no se enojó con el arrebato de Chelsea. En cambio, le dio su castigo con un tono completamente serio. Teniendo en cuenta cuántas personas acababan de comer y cuántos platos había, la limpieza definitivamente sería una gran tarea. Luego apoyó a Kurome y salió de la habitación con las otras chicas, dejando a Chelsea atrás, pataleando de frustración. Lo que Haruki no notó fue que, mientras bromeaba con Chelsea, las otras chicas detrás de él estaban todas ocultando leves sonrisas. Francamente, la inteligencia emocional de Haruki era bastante baja. Durante el último mes, todos menos ella habían descubierto que Chelsea gustaba de él. Ella solo había querido mostrar su lado más suave, pero como de costumbre, Haruki no se dio cuenta. Más tarde ese día, Haruki estaba entrenando a Chelsea de nuevo. Llevaba un traje de sirvienta rosa que él mismo había modificado. La falda larga, originalmente destinada a llegar a sus pantorrillas, había sido cortada escandalosamente corta. Sus piernas estaban vestidas con medias naranjas hasta el muslo que combinaban con su cabello, y un collar de esclavitud estaba sujeto cómodamente alrededor de su cuello. Se veía tan atractiva y tentadora que incluso Haruki no pudo evitar sentir una reacción visceral. Debido a que Chelsea ya sentía algo por Haruki, no le importó usar atuendos reveladores que mostraran su figura frente a él. Pero justo cuando la atmósfera estaba comenzando a calentarse, la voz de una sirvienta llamó desde afuera de la puerta. Joven maestro, alguien del ejército acaba de informar que la general Esdeath ha regresado a la capital imperial. Ya ha entrado en el palacio para reunirse con su majestad y debería regresar pronto. De acuerdo, entiendo. Puedes irte ahora. Haruki le habló a la sirvienta que estaba afuera de la puerta. ¡Qué fastidio! Regresaste en el peor momento. Al ver el deseo en los ojos de Haruki desvanecerse gradualmente, Chelsea se quejó en voz baja con evidente molestia. Valía la pena señalar que la relación entre Chelsea y Haruki se había vuelto mucho más estrecha durante este tiempo. ¿Qué dijiste? ¿Podrías repetirlo? No lo entendí bien. Haruki se giró de repente hacia Chelsea. Con las sutiles indirectas de las otras mujeres, Haruki había llegado a comprender gradualmente los sentimientos de Chelsea por él. A estas alturas, ya había comenzado a verla como su mujer. Con su agudeza auditiva, no había forma de que Haruki no hubiera captado lo que Chelsea dijo. Solo quería molestarla un poco.
Por alguna razón, realmente disfrutaba viéndola nerviosa y avergonzada cuando las cosas no salían como ella quería. Ah. Dije que genial. La general Esdeath finalmente regresó. Ahora alguien finalmente puede controlarte, hombre horrible. Chelsea puso deliberadamente una cara de alegría y alivio mientras hablaba. En ese momento, ni Chelsea ni Taeko sabían que Esdeath también era una de las mujeres de Haruki. Todavía pensaban que solo estaba relacionada con él por clan. ¿Aliviada? Sigue soñando. ¿Qué crees que haría Esdeath si se enterara de que fuiste la asesina que intentó matarme en el suroeste hace unos días? Debes saber que a ella le encanta la tortura. Si terminas en sus manos, rogarás por volver aquí. Haruki negó con la cabeza y le dio a Chelsea una mirada de exagerada simpatía. Las tendencias sádicas extremas de Esdeath eran bien conocidas en todo el imperio. Caer en sus manos significaba que la muerte era una misericordia. La expresión falsamente alegre de Chelsea se derrumbó inmediatamente ante las palabras de Haruki. Ella lo miró con ojos llorosos y se quejó. Lo prometiste. Dijiste que mientras Taeko y yo hiciéramos todo lo que nos dijeras, nos mantendrías a salvo. Lo dije, pero no has hecho más que desafiarme todo este tiempo. No eres nada como Taeko, que sí escucha. Así que creo que sería mejor entregarte a Esdeath. Haruki continuó con un rostro muy serio. Bien. Si así son las cosas, entonces lucharé contigo con todo lo que tengo. Pensando que Haruki realmente tenía la intención de entregarla a Esdeath, Chelsea se sintió profundamente ofendida. No podía creer que todos sus esfuerzos hubieran sido en vano, e incluso la Taeko, generalmente silenciosa, había terminado luciendo mejor en comparación. Impulsada por la frustración y la ira, se arrojó sobre Haruki sin dudar. Pero pareció haber olvidado una cosa. Llevaba un par de tacones altos que Haruki había diseñado él mismo, con tacones de 10 centímetros. Y Chelsea no era particularmente fuerte para empezar. A diferencia de las demás que tenían años de entrenamiento en artes marciales, ella no tenía control real sobre su equilibrio. ¡Ay, eso duele! Después de solo 2 pasos, y todavía a cierta distancia de Haruki, el cuerpo de Chelsea se inclinó de repente hacia un lado. Estaba a punto de caer. Se había torcido el pie derecho. Al verla tropezar, Haruki se dio cuenta de inmediato de que había llevado su broma demasiado lejos. Especialmente después de esa última cena, Chelsea se había esforzado mucho para expresarle sus sentimientos. Ni siquiera se negó cuando él le pidió que usara atuendos que eran mucho más atrevidos de lo que ella elegiría habitualmente, dada su naturaleza modesta. Pero sus palabras de hace un momento la habían lastimado genuinamente, haciéndola sentir que él solo había estado jugando con ella todo el tiempo. Mientras comenzaba a caer, Haruki se levantó rápidamente. En un instante, apareció frente a ella y la atrapó, dejándola caer en sus brazos. Sintiendo que caía en un abrazo cálido y suave, Chelsea levantó la vista para ver a Haruki frente a ella y rompió a llorar. Ella sollozó incontrolablemente, las lágrimas corrían por su rostro mientras golpeaba el pecho de Haruki con sus pequeños puños, como si tratara de desahogar todo el dolor de su corazón. Le dolía el pie, pero el corazón le dolía aún más. Al verla así, Haruki sintió una punzada de culpa. Acariciando suavemente su espalda, intentó consolarla. Está bien, no llores. Fue mi culpa. No debería haber bromeado así. ¿Una broma? ¿No sabes que me gustas? Ese tipo de conversación realmente duele. ¿Estás diciendo que todos mis esfuerzos no significaron nada, que ni siquiera soy tan buena como Taeko, que no hace nada? Chelsea lloró más fuerte, ahogando sollozos mientras derramaba su corazón en los brazos de Haruki. Tonta. Si no me gustaras, bromearía contigo todo el tiempo. ¿Por qué crees que nunca coqueteo con las otras sirvientas? Deja de llorar, o esa cara bonita tuya ya no se verá tan bonita. Mientras hablaba, Haruki limpió suavemente sus lágrimas, que corrían por sus mejillas como perlas rotas. ¿No estás mintiendo? Chelsea levantó la cabeza, sus sollozos se desvanecieron, y lo miró con ojos llorosos y enrojecidos. El naranja natural de sus pupilas la hacía lucir aún más cautivadora. Al verla tan vulnerable, Haruki bajó la cabeza y presionó sus labios contra los de ella. Sus acciones hablaron más fuerte que las palabras. Tomada por sorpresa por el movimiento repentino de Haruki, Chelsea se congeló al principio. Pero luego, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, respondió apasionadamente. Un brillo de felicidad iluminó su rostro. Después de un largo beso, Haruki se apartó y sonrió. ¿Ahora crees que no estaba mintiendo? Chelsea asintió suavemente, bajando la cabeza de nuevo.
Sus mejillas estaban ruborizadas con un hermoso sonrojo, haciéndola lucir aún más encantadora. Muy bien, te sentaré para poder revisarte el pie. No puedo permitir que te conviertas en una inválida. Eso sería un verdadero problema. Haruki tomó a Chelsea en sus brazos y la llevó al lujoso sofá donde había estado sentado antes, colocándola suavemente. Todo esto es tu culpa, por hacerme usar estos zapatos. Chelsea hizo un puchero y habló con un toque de culpa juguetona. Sin ofrecer ninguna excusa, Haruki se arrodilló y se quitó con cuidado el tacón alto de su pie derecho lesionado, revelando su hermoso pie envuelto en medias transparentes. Había que decirlo, su pie era impecable. Suave y terso, sin un solo callo. Sus 5 dedos se curvaron adorablemente, y con las medias acentuando su forma, incluso alguien como Haruki, que no tenía fetiche por los pies, sintió un deseo abrumador de sostenerlo y. Pero justo en ese momento. ¡Bum! He vuelto. La puerta de la habitación de Haruki fue violentamente abierta de una patada y Esdeath entró. Debido a que Haruki centró toda su atención en el pie de Chelsea, no notó que nadie se acercaba a la puerta. Dada la fuerza actual de Chelsea, y su atención estaba completamente puesta en Haruki, ella tenía aún menos posibilidades de detectar la llegada de Esdeath. Así que cuando Esdeath abrió la puerta de una patada, tanto Haruki como Chelsea se quedaron congelados en su lugar, todavía encerrados en la posición exacta en la que habían estado justo antes de que ella entrara. En el momento en que Esdeath entró, vio a Chelsea sentada en la silla de Haruki, vestida con un peculiar traje de sirvienta, mientras Haruki se agachaba ante ella, sosteniendo su pie en la mano. Esdeath no reaccionó al principio. Pero después de solo un momento, sonrió con suficiencia y dijo algo que casi hizo que Haruki perdiera el control. Hola, Haruki. No sabía que te gustaba este tipo de cosas. Sin detenerse ahí, Esdeath se acercó a otro sofá lujoso junto a él, se quitó sus botas militares altas y dijo con una sonrisa burlona. Toma. Ya que te gusta tanto, adelante, lame. Maldita sea, no es lo que piensas. No tengo fetiche por los pies. Haruki maldijo en voz alta, incapaz de contenerse, y rápidamente trató de explicarse. ¿Crees que me voy a tragar eso? Deja de fingir. Los ojos de Esdeath se entrecerraron mientras veía a Haruki todavía acunando el delicado pie de Chelsea, frotándolo ocasionalmente. Su expresión decía claramente, ¿me tomas por idiota? Muy bien, esto es lo que realmente pasó. Esdeath, permíteme presentarte. Ella es Chelsea, también es mi mujer. Se torció el tobillo justo ahora, y la estoy ayudando a masajearlo. Eso es todo. No es la cosa rara que te estás imaginando. Haruki sabía que sus acciones habían causado el malentendido, pero aún así, no soltó el pie de Chelsea. Para evitar que se hinchara, continuó masajeando su tobillo mientras hablaba. Su gesto conmovió profundamente a Chelsea. En ese momento, todos sus esfuerzos valieron la pena. Solo este momento había hecho que todo lo que había soportado valiera la pena. Chelsea, ella es Esdeath. Probablemente no lo sabías. También es mi mujer. Así que si esperabas que me pusiera en cintura, olvídalo. Tu liberación aún está muy lejos. El tono juguetón de Haruki resonó detrás de ellas, pero Chelsea ya estaba demasiado conmocionada para responder. Escuchar que Esdeath era una de las mujeres de Haruki la dejó sin palabras. ¿Quién podría haber imaginado que la infame reina sádica del imperio estaría involucrada con este hombre? La mujer que tenía delante era solo superada por el gran general Budo en rango, y después de la reciente campaña contra las tribus extranjeras, su reputación podría incluso rivalizar con la de él. Hola, Chelsea. Soy Esdeath. Tengo curiosidad. ¿Por qué te avergüenza el traje de sirvienta? ¿Estaban tú y Haruki jugando algún tipo de juego divertido? Esdeath preguntó con una curiosidad inocente. Ah, General Esdeath, me malinterpretó. Yo no estaba con mi maestro. Chelsea siempre había estado aterrorizada de Esdeath. Eso, combinado con su presencia dominante innata, hizo que Chelsea soltara la verdad sin pensar. Tan pronto como la palabra maestro escapó de su boca, Chelsea supo que se había equivocado. Intentó explicarse, pero Esdeath ya había dirigido su mirada hacia Haruki. Oh. Lord Haruki, parece que tienes algunos pasatiempos que yo desconocía. Esdeath preguntó con una sonrisa burlona. Ah, esto. Después de hacerse el tonto y evadir el tema, Haruki logró desviar la conversación hacia otro lado. Esdeath, por su parte, no insistió más en el tema. Tenía sus razones para dejarlo pasar. Cuéntame sobre la expedición al suroeste. Tardaste mucho más de lo que esperaba. Haruki preguntó. No fue nada. Todavía me estoy acostumbrando al Teigu.
Pero con las tribus del suroeste y el ejército revolucionario formando una fuerza conjunta, fue la oportunidad perfecta para practicar. Terminarlo demasiado rápido habría sido aburrido. La batalla concluyó hace un mes. El ejército rebelde extranjero fue aniquilado por completo, y solo un pequeño número del ejército revolucionario logró escapar. Dudo que puedan causar muchos problemas en el corto plazo. Esdead respondió casualmente, como si toda la guerra hubiera sido solo un ejercicio de calentamiento. De esta conversación, Haruki aprendió bastante. Tal como había sospechado, la exitosa fuga de Nagenda había sido orquestada por Esdead. Ella la había dejado ir deliberadamente, con la esperanza de cultivar un oponente digno. Pero no se podía decir lo mismo de los subordinados de Nagenda. A los ojos de Esdead, ni siquiera calificaban como enemigos adecuados, incluido un usuario de Teigu entre ellos. Todos habían sido aniquilados por sus fuerzas. El control de Esdead sobre su Teigu había alcanzado claramente un nuevo nivel. Ahora podía usar Mahapadma sin esfuerzo al menos 3 veces al día. Y su segunda técnica a gran escala, caballería de hielo, que le permitía crear un ejército entero de hielo, también se había convertido en un arma que podía manejar con facilidad. Un solo soldado de la caballería de hielo era suficiente para abrumar a 10 tropas regulares. En comparación con antes, el poder de Esdead había experimentado un salto dramático. Y durante uno de los interrogatorios, descubrí que una fuerza de élite de alrededor de 30.000 del ejército aliado desapareció. ¿Fue obra tuya? Esdead preguntó de repente. Ah, sí. Fui yo. Los aniquilé accidentalmente. Haruki respondió con un encogimiento de hombros despreocupado. Chelsea, escuchando a un lado, estaba absolutamente conmocionada. Sonaba como si estuvieran hablando de juguetes aplastados, no de ejércitos de decenas de miles. No pudo evitar suspirar. Con estos dos cerca, el ejército revolucionario no tenía ninguna posibilidad. El tiempo pasó volando y, antes de que se dieran cuenta, había transcurrido medio año. Pueden pasar muchas cosas en 6 meses. El primer evento importante. Al igual que lo había hecho por Tsukushi y Pony, Haruki elaboró especialmente 2 viales de sangre que contenían su legado de memoria de cultivo, uno para Chelsea y otro para Cornelia. Después de beberlo, ambas se transformaron en vampiros progenitores, al igual que Tsukushi y Pony. Originalmente, Haruki tenía la intención de esperar hasta que la historia llegara a su fin antes de darle su sangre a cualquiera de las chicas. Sin embargo, la brecha de fuerza entre Cornelia, Chelsea y las demás se había vuelto demasiado significativa, especialmente Chelsea, que, en el mejor de los casos, era solo un poco más fuerte que una persona normal. Dado que Haruki no siempre podía permanecer a su lado para protegerlas, y a veces se ausentaba, finalmente decidió dar la sangre a Chelsea y Cornelia con antelación, por su seguridad y para evitar que se sintieran inferiores como las más débiles del grupo. La sangre no solo aumentaría significativamente su poder en poco tiempo, sino que también mejoraría enormemente su vitalidad. En cuanto a Taeko, desde que Haruki le explicó la situación con respecto al primer ministro y el ejército revolucionario, se había vuelto aún más callada. Se convirtió en una especie de chica sin reacción, sin expresión, sin emoción, sin presencia. En la mansión de Haruki, era prácticamente invisible la mayor parte del tiempo. Durante este largo periodo, Taeko también había llegado a saber mucho sobre Haruki y sus asuntos, por lo que dejarla ir no era una opción. Al final, Haruki la convirtió en una pariente de sangre bajo Cornelia. El segundo evento importante. Hace unos días, estalló una rebelión entre las tribus del norte, y Esdead una vez más llevó a sus tropas a la guerra. Aunque creía firmemente en la supervivencia del más apto y veía la caída del clan Partas como resultado de la debilidad, todavía había un profundo odio en su corazón. Después de todo, había crecido junto a quienes murieron, y su padre, el que la entrenó y la crió, había sido asesinado bajo los cascos de hierro de las tribus del norte. Así que cuando llegó la noticia de la rebelión, Esdead se emocionó. Sus ojos brillaron de entusiasmo. Parecía que esta vez, las tribus del norte se encaminaban hacia una tragedia aún peor que la que ocurrió en la línea de tiempo original. Ese día, Haruki estaba paseando por las calles de la ciudad con Jin, Kurome y Chelsea. Como las otras chicas estaban ocupadas con su entrenamiento, no las había traído. Entre las mujeres en el círculo de Haruki, Jin era originalmente la más fuerte, su poder comparable al de Esdead. Pero debido a los límites naturales de su físico y potencial humano, era difícil para ella lograr grandes avances en un corto periodo. En cuanto a Kurome, desde la deserción de Akame, se había vuelto cada vez más dependiente de Haruki, aferrándose a él dondequiera que fuera.
Las salidas de compras siempre contaban con Kurome, y en ese momento, se la podía ver rebotando entre varios puestos de comida. Luego estaba Chelsea, que nunca fue de entrenamiento serio. Siempre gravitaba hacia el ruido y las multitudes. Después de que Haruki le devolvió su Teigu Fantasmagoría, disfrutaba usándolo para gastar bromas. Con su talento para enmascarar su presencia, y considerando que las mujeres en la mansión de Haruki no siempre estaban en alerta máxima, alguien caía en sus trucos de vez en cuando. Era innegable que, desde que Chelsea se había mudado a la mansión de Haruki, especialmente después de convertirse en una de sus mujeres, todo el lugar se había vuelto mucho más animado. En el momento en que escuchó que Haruki iba a salir, insistió en acompañarlo. Mientras Haruki y el grupo de 4 vagaban por las calles sin un objetivo fijo, una conmoción estalló repentinamente delante de ellos. «Hermano, se ve muy animado por allí. Vamos a echar un vistazo», dijo Chelsea alegremente. Desde que se convirtió en una de las mujeres de Haruki, había comenzado a llamarlo hermano a petición suya. A medida que el grupo de Haruki se acercaba, la multitud en la carretera se separó instintivamente para dejarlos pasar. La mayoría de la gente en la capital imperial reconocía a Haruki, e incluso aquellos que no lo hacían podían decir por su atuendo y porte que no era alguien con quien meterse. Todos se hicieron a un lado respetuosamente. Cuando Haruki llegó al frente de la multitud, finalmente vio la fuente de la conmoción. Un hombre grande y corpulento con uniforme de chef estaba allí sosteniendo un cuchillo de cocina, con el rostro crispado de ira. Frente a él estaban un joven y una mujer. El chico vestía pantalones negros y una camisa amarilla desteñida por el lavado. Su cabello corto estaba pulcramente peinado y se paraba con una postura erguida, exudando un aire disciplinado. Claramente alguien que había recibido algún tipo de entrenamiento. La chica tenía el cabello largo y negro brillante y ojos grandes y brillantes. Su tez era clara, era naturalmente hermosa. Llevaba un vestido negro con ribete blanco y calcetines blancos. Aunque limpia, su ropa mostraba signos de uso prolongado. Solo por su apariencia y vestimenta, Haruki los reconoció de inmediato. Estos eran los dos amigos de la infancia del protagonista de la historia original, Sayo y Ieyasu. Aunque encontraron su fin en el primer episodio, fueron figuras clave que ayudaron a poner en marcha la historia. En el original, fueron sus muertes las que empujaron a Tatsumi a convertirse en asesino y a dedicarse a purgar la corrupción del imperio.